noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Hoy vamos a hablar acerca del crimen organizado con el ministro de la Senat, el doctor Khalil Rashid. Ya está con nosotros en nuestros estudios. Hay muchos temas que hablar con él acerca de la situación actual de la Senat, de las filtraciones, de este importante éxito que consiguieron con el decomiso del mayor cargamento de cocaína que tenía como destino Europa. ¿Cómo? Pero también, ojo, ¿cómo llega tanta droga a Paraguay? ¿Por dónde transita? De todo eso vamos a hablar con el doctor Khalil Rashid. El segundo bloque vamos a continuar hablando de este tema, pero esta vez con el economista Óscar Orué, es el director nacional de ingresos tributarios. También aduanas y la Dirección de Tributaciones tuvieron importante gestión en este tema con los controles. Y bueno, fueron importantes golpes dados al narcotráfico y al contrabando. Y el último bloque vamos a hablar con el ingeniero doctor Cristaldo acerca de la situación del campo, con todas estas heladas, con la sequía en el norte del país, de qué manera está afectando la economía del sector. Hoy lo vamos a analizar con el ingeniero Héctor Cristaldo. Buenas noches, doctor Khalil Rashid. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias por acudir. No, por sé favor. que estás muy ocupado, sé que estás durmiendo muy poco en estos días, pero vale la pena. Lo que pasó ayer es un ejemplo de que vale la pena todo esto. Es difícil luchar contra el crimen organizado en Paraguay. Y no es fácil de responder esa pregunta, Carlos. Tiene demasiadas aristas. Sí. Pero voy a tratar de resumirte. Si hay voluntad política, es más llevadero. Si tenés apoyo, si tenés respaldo, si tenés equipo, se pueden dar señales y se puede demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Ahora, desde que estás en la Senat te encontraste con otro equipo. Sí. Es decir, encontraste una Senat que respondía a un gobierno en particular de Mario Abdo Benítez, a una dirección en particular, la última de la señora. Bueno, ¿cómo haces para hacer un buen trabajo en un organismo que tuvo altas sospechas de que colaboraba más que combatir el crimen organizado en el gobierno anterior? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo es la interna de la Senat? Contigo al frente de la Senat y teniendo en cuenta que no podés agarrar y sacarla a todos y traer nueva gente de la Senat. No se puede hacer eso. ¿Cómo haces para protegerte, para cuidarte, para que no se filtre nada, para confiar en la gente que está contigo ahora y que estaba en el gobierno anterior? Bueno, al comienzo, Carlos, ¿qué es lo que hice yo cuando asumí la Senat? Un golpe a la estructura del organigrama de la Senat, a la estructura como funcionarios de la Senat, de las diversas dependencias, ¿verdad? Di un golpe de timón muy fuerte, fui muy criticado internamente dentro de la Senat, una disputa feroz también, una lucha interna ahí, ¿verdad? ¿Lucha interna entre quiénes? Sí, entre la propia gente de la Senat, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque era una estructura antigua contra una estructura nueva que iba entrando. Claro, que iba a imponerse a partir de mi llegada, ¿verdad? Unos cambios, que son cambios que para todos deberían ser normales, ¿verdad? Sí. Pero sí hubo un poco de resistencia, pero al fin y al cabo, Carlos, esos cambios que se hicieron, que hice yo dentro de la Senat, hoy en día están arrojando estos resultados abismales, altamente positivos. Yo coloqué gente a quien consideré capaz en los cargos más sensibles y esa es la gente con la que hoy ¿Cuáles son los cargos más sensibles en la Senat? Y tenés las diversas dependencias de inteligencia. Tenés varias dependencias de inteligencia. Tenés la cooperación americana, que es CIU-Senat. Tenés la cooperación con la Policía Federal, que es GICE. Y tener la dirección de inteligencia como tal, que es de la Senat, ¿verdad? Y esas son unidades muy sensibles. Después están los cargos más elevados, ¿verdad? Dirección General de Antidrogas, las diversas dependencias, ¿verdad? O sea,
son varias dependencias dentro de la estructura. Pero intentaron ponerte piedra, es decir, un palo en la rueda. Sí, sí. Sus propios funcionarios. La propia gente de adentro y de afuera. ¿Y por qué de afuera? ¿Quién es de afuera? Y mira, Carlos, era una estructura que tenía sus vinculaciones con el crimen organizado. Eso está demostrado en una carpeta de investigación fiscal, en donde dice que dentro de la propia CENAC se filtraba información, se pagaba, toda la historia que sabemos. Entonces esa estructura interna tenía contacto también afuera, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con esa estructura interna que colaboraba con...? Yo le devolví el golpe, Carlos. ¿Le sacaste? Sí. ¿A todos? 90%. Al 90%. Sí. ¿Y ese 10% es el que te crea problemas? No, hoy día ya no. Hoy la CENAC camina, se mueve de manera institucional. No conforme o no en base a intereses personales de grupos que buscaban facturar a través de la institución. Entiendo. Ahora, me llamó la atención algo que declaraste en alguno de los medios, porque leí, sobre el tema, pusiste énfasis en el tema de que esto fue exitoso porque no se filtró. Sí. Es decir, hubo casos en los que intentaron decomisar en este periodo ya contigo al frente de la CENAC, donde crees que se filtraron datos. No. El único incidente que tuvimos, Carlos, relacionado a una posible filtración, no es vinculado directamente a la CENAC. Podría ser cualquier persona. Es un caso que se frustró, la aprehensión de una persona, justamente con la cooperación de la Policía Federal en Pedro Juan. Se frustró la aprehensión de una persona buscada, pero no es atribuible a la CENAC directamente. No es como, no sea como en los otros casos donde tenés conversaciones donde vinculan directamente a agentes de la CENAC, a agentes especiales. Es un caso donde ya pudo haberse filtrado en cualquier instancia, Poder Judicial, Fiscalía, ¿verdad? Eso. Después yo no tuve más ningún problema, Carlos, más que el resultado. ¿Y esos casos de filtraciones están en la justicia? Sí, está el caso que te comenté, que te acabo de comentar, sí. Hay una causa penal con relación a ese caso. Sí, porque es grave que agentes de la CENAC, funcionarios de la CENAC, en cargos importantes de inteligencia, estén vendiendo datos, es decir, estén pasando datos de intervenciones de los agentes a cambio de plata. Claro, es gravísimo. Claro, son dos casos. Ambos casos tienen una causa penal. Donde te comenté, el primero que te comenté, donde no sabemos quién filtró, ¿verdad? También hay una causa penal. Y en el otro, que es anterior a mi llegada a la CENAC, también hay una causa penal, que puntualmente lo de la filtración. Ajá. Y en este caso, ¿por qué pusiste énfasis en que no se filtró? ¿Hubo un grupo especial, selecto, que trabajó en inteligencia en este caso? Mira, Carlos, en el último programa me habías preguntado cómo haces para evitar las filtraciones, para llevar el día a día en la CENAC, ¿verdad? Y yo te había comentado, y me ratifico en eso, uno tiene que estar concentrado, hay que tener una determinación, hay que estar encima de los casos, ¿verdad? Hay que estar revisando permanentemente eso. Y yo personalmente acompaño siempre el trabajo de los agentes especiales. Sí, y los reportes son todo el tiempo. O yo les llamo, o ellos me llaman, ellos me reportan, debatimos muchísimo. Yo tuve la suerte, Carlos, que fui un fiscal muy operativo en su momento por las diversas zonas donde yo actué, ¿verdad? Entonces tengo ciertos conocimientos sobre la parte operativa, cuestiones de inteligencia, también me ayudó mucho haber pasado por el Ministerio del Interior. Entonces me compenetro mucho con ellos en ese sentido y nos ayudamos recíprocamente. Ahora, en este caso, de los 4.013 kilogramos de cocaína decomisada, ¿qué pasó con los dueños de Chococue? ¿Quiénes son los actuales dueños y qué implicancia tendrían en el caso? ¿Ellos sabían ustedes creen que ellos sabían del caso? Porque lo último, lo que se sabe es que al parecer se vendió, cambió de dueños
¿Y los actuales dueños estarían implicados? Carlos, sin dar nombre de empresa ni de persona, mucho menos teniendo en cuenta que la mega incautación, la cual batimos récord, es una parte nomás de la investigación, sin mencionar a empresas o personas. Algunas yo te digo que esto está en curso, esto está en marcha, hay una estructura que se está investigando. Hay muchísimas cosas por hacer todavía porque la incautación es una parte nomás de la investigación. Después viene el resto, que es lo que vos estás mencionando, Carlos, el origen de la carga, cómo llegó, quién trajo, cuál es la estructura. Todavía no se sabe cuál es el origen de la cocaína. Tenemos muchísima información que yo todavía lastimosamente no puedo compartir, Carlos. Este caso es reciente, sí, es ¿verdad? reciente, sí. Apenas incautamos la carga, ya le escuché a unos cuantos ignorantes decir por qué no se hace un allanamiento, por qué no hay aprehensiones, ¿verdad? Cosas que no entienden, ¿verdad? Entonces, hay que lidiar también con eso, pero está en marcha, cooperación, coordinación también con el Ministerio Público, el trabajo coordinado también con DENIT. Y bueno, hay que darle tiempo al tiempo y seguir trabajando. ¿Y cómo evitar que tanta droga llegue a Paraguay para ser distribuida al mundo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque está bien, vamos a tener algunos resultados positivos, pero si se sigue utilizando a Paraguay como hub, como centro de operaciones de distribución de la droga para el mundo, probablemente después el próximo decomiso sea de 5.000, pero si cae 5.000 quiere decir que pudieron haber pasado 50.000, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cómo podemos hacer que la droga no llegue tanto a Paraguay? Bueno, yo no sé si escuchaste las declaraciones del presidente Santiago Peña después de unos días. Al día siguiente de esta incautación, él había anunciado la inversión de 500 millones de dólares en materia de seguridad a los diversos organismos que trabajamos en esto. La SENAT está incluida dentro de ese presupuesto, por suerte. Radares también para la Fuerza Aérea, también todo. Claro, entonces, ¿qué pasa, Carlos? Nosotros somos un país, Paraguay es un país de tránsito. Sí, claro. Nos viene la droga de Colombia, de Bolivia, de Perú, de donde sea, sí, ¿verdad? Y necesitamos dotarle al Paraguay, a los organismos de seguridad, de las herramientas necesarias para combatir lo que vos estás diciendo. Si nosotros no tenemos los radares, si no tenemos los helicópteros artillados o para transporte de fuerzas especiales, de agentes especiales. O los escáneres en cada aduana por donde puede ingresar un camión. Mira, desde lo mínimo, desde el más mínimo detalle, un perro antidroga, un can antidroga, Carlos. Todo eso es inversión en materia de seguridad y todas esos detalles hacen que sea más difícil, o sea, que sea más fácil la lucha y que sea más difícil el ingreso de sustancias prohibidas al Paraguay. Necesitamos las herramientas, Carlos. Hoy, por primera vez, tenemos la suerte de que contamos con un presidente de la República que entiende de esas realidades. Es decir, está bien. ¿En cuánto tiempo creen que con 500 millones de dólares de inversión se podría mejorar y se podría evitar el ingreso de la droga para su distribución desde Paraguay? Mira, Carlos, nosotros de la SENAT estamos demostrando que, y te voy a hablar en términos, ¿verdad?, para que se pueda entender, desde la SENAT estamos demostrando que con arco, flecha y ondita igual se combate. Igual se combate. Depende de la voluntad política, de la determinación de la máxima autoridad de la SENAT y por supuesto el respaldo del presidente de la República. Hace cuestión de un mes, los muchachos de la SENAT con fuerzas especiales estuvieron en el Parque Nacional Paso Bravo, en la operación Bravo 1, 2 avionetas cargadas de cocaína. Entonces, de ese tipo de voluntad política te hablo yo, Carlos. Vamos a seguir trabajando. Nos den o no nos den esos recursos. ¿Cuántos agentes más necesitas? Yo no menciono, no hablo tanto de cantidad, Carlos, sino de calidad. Porque en la SENAT, y yo no me canso de repetir, Carlos, y está demostrado eso, la SENAT tiene recursos humanos altamente capacitados.
muy buena gente que sí ¿Cuántas sedes tiene la Senat en Paraguay? Tiene en casi todas las capitales departamentales. Tiene 11, si mal no recuerdo, 9, 11. 9, 11, pero Sí. no tiene la tecnología que deberían tener. No. Mira, ahora le estamos dotando de tecnologías básicas a la Senat. Te pongo como ejemplo, nuestras fuerzas especiales, nuestros agentes especiales se iban a una zona X donde no tenés señal de celular, Sí. no tenés internet, no tenés nada. ¿Cómo esas fuerzas de choque que están haciendo trabajo de inteligencia se van a comunicar con la base de sí. operaciones? Imposible. No hay forma, No hay forma. De trabajar de esa forma no se puede. Hoy esa situación ya no es un problema en la Senat, porque solucionamos a través de aplicación de nuevas tecnologías, Carlos. Entonces, vuelvo nomás a mencionar la voluntad política. Si uno quiere hacer bien las cosas, se puede, Carlos. Está totalmente demostrado eso. Y si uno quiere embarrar la cancha, va a embarrar nomás luego también la cancha y también se va a embarrar. ¿Y de quién, en este caso, de quiénes se sospecha que son los que van a distribuir la droga o quienes querían enviarlo a el PCC, el Comando Vermelho, un grupo independiente, el clan que está acá en Paraguay? ¿Quiénes creen ustedes que están detrás de este cargamento? Nosotros tenemos una investigación en donde de lo que sí te puedo hablar, Carlos, es que hay una estructura local, puerto de origen, con una estructura afuera, puerto de destino. Este tipo de actividad requiere un poder adquisitivo muy elevado, de ciertos conocimientos para llevar adelante este tipo de emprendimiento, entre comillas, porque es un comercio, esto es un comercio realmente, el tráfico fluvial, marítimo, un comercio, pero que en este caso está aplicado de manera ilegal, ¿verdad? Imagínate, 4.000 kilos de cocaína. ¿Cómo pasaron? Claro, ¿Cómo ingresaron a Paraguay? Y no es siquiera, Carlos, esa cocaína que solemos ver, la cocaína en panes, que está en forma sólida. Esta era cocaína en polvo, justamente para que trate de mimetizarse y burlar un poco el escáner de donde sea, de acá o de Bélgica. Y sí, bueno, eso requiere... ¿Y quiénes son los que tienen esos recursos? Y hay mucha gente, muchas estructuras que tienen esos recursos para realizar este tipo de actividades. ¿Dónde está el secreto, Carlos? Es que nosotros nos adelantemos y evitemos que este tipo de sustancia llegue allá. Y lo que siempre digo, ingeniería a la inversa. Anteayer, la incautación de 4.000 kilos. A partir de ahí tenemos que ir para atrás. Lógico. Que es lo que estamos haciendo y estamos demostrando en la Senat, Carlos. En los casos que tuvimos del aeropuerto, por suerte hoy no estamos teniendo más. ¿Pero por qué? Porque no nos quedamos con la aprehensión ni con la incautación de la persona, de la droga. Después de eso vimos, ¿de dónde vino esta persona? Coincidentemente venían todos de Alto Paraná. Hicimos lo que se tenía que hacer, allanamiento en Alto Paraná, Ciudad del Este, dimos con los reclutadores. A eso me refiero cuando hablamos de ingeniería a la inversa, ¿verdad? Entiendo. Ahora, ¿cuál es la situación del chofer del camión que llevaba todo el cargamento al puerto? Yo escuché o leí por ahí que ya fue imputado por el Ministerio Público. ¿Ya fue imputado? Sí, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Pero la situación procesal de él desconozco, tengo entendido que fue imputado. Habría que ver algunas cosas, eso. La gente trata de minimizar y dice, no, el chofer no más, ¿verdad? Pero para nosotros... No, es un eslabón. Es un eslabón más dentro de la cadena, claro. Porque el chofer del camión... recibe orden de alguien. Claro, está por encima. Te lleva a otro vehículo que le dio logística, ese vehículo tiene una matrícula, tiene un titular, hay cámara de circuito cerrado, o sea, una serie de cosas que hay que trabajar. Por eso te digo, escuché hablar a un par de ignorantes que no tienen ni idea realmente de lo que es una investigación
ni el Ministerio Público y mucho menos lo que es la Senat. Ahora, ¿y qué resultados puede tener para Paraguay la detención de la esposa de Marcet en Madrid? Eso es importantísimo para el Ministerio Público, sobre todo, Carlos, por el vínculo con el principal objetivo de esa investigación. Nada más y nada menos que la esposa, de este prófugo de la justicia a nivel internacional. ¿Qué sabemos nosotros? Vamos a ver cuando recién llegue acá, porque tiene que ser extraditada. ¿Qué sabemos si viene? Ella dice, yo me abrí de este tipo porque está completamente loco y hace cosas a mí no claro, puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa, o puede callarse también. Claro. Está en su derecho. Bueno, es importantísimo. Ahora, ¿y qué reacciones puede arrojar para Paraguay esta detención y su probable envío a nuestro país? Para mí es positivo. Pero podría generar reacción del grupo de Marcet, por ejemplo, contra autoridades. No, mira, por eso te digo, Carlos, va a depender de lo que ella. Hasta ahora estamos en blanco. Recién cuando ella venga acá y sea sometida a la justicia, vamos a saber qué dice o qué manifiesta. Claro. Y yo creo que a partir de ese momento sí podemos hablar de algún tipo de reacción. Ahora, ella, según la policía española, ella no se entregó. Ella fue detenida. Ella fue detenida y estuve escuchando por algunos medios que en teoría también ella dijo que estaba cansada de correr. Claro, pero eso ya después, una vez que se dio cuenta de que ya no tenía salida. Sí, no. Pero en un comunicado que pasamos en el noticiero, la policía española dice que fue detenida. No se entregó. No, categórico. Carlos sí venía de Dubái. Venía de Dubái. Iba a Uruguay. Un análisis rápido. Un análisis rápido de lo que yo pude colectar nomás. Venía de Dubái, fue aprendida, ella fue demorada en el aeropuerto de Barajas. En su poder tenía, creo que dólares o alguna cosa de esa, y dinero de Marruecos. O sea, yo me pongo en el lugar de un investigador y lo primero que voy a pensar es qué se fue a hacer, por qué tiene dinero de Marruecos, ¿verdad? Entonces, un primer punto es, podríamos suponer que eventualmente llegaría a Marruecos también, ¿verdad? Muchas cosas son, Carlos. Sí, claro. Sí, o se fue a cerrar un negocio, pues se puede también. Marruecos, sí, muchas cosas se pueden tener como hipótesis a partir de todo lo que se encontró con ella. A Dubái y Marruecos no te vas solamente de paseo. No, y si sos pobre no te vas por esos lugares. No, si sos seco te vas máximo, te vas a Samber. Hasta ahí. Sí, efectivamente. Bueno, ¿y qué hay sobre el famoso macho acá en Paraguay? Tenemos muy buena información, Carlos. Seguimos detrás de su estructura realmente. Lo importante de esto, Carlos, es que él dejó de pasearse como se paseaba, dejó de hacer lo que hacía antes a partir de nuestras intervenciones. Ahora está escondido. Claro, está escondido como una rata. Ya lo dije la otra vez en un medio y lo vuelvo a decir, soy totalmente responsable de lo que digo. Se esconde como una rata. Antes se la daba de macho, como él decía, porque ostentaba 3, 4 vehículos blindados, todos armados con fusiles de asalto. Hacía como los grupos mexicanos de narcos. Y hoy en día, ¿dónde está? Está oculto. ¿Por qué? Porque se volvió a retomar el control de esa zona. A partir de la intervención de la Senat con Ignis del año pasado en diciembre, y más aún con el apoyo del CODI ahora, Carlos. Por eso yo siempre dije en todos los medios, la presencia del CODI, esa fue una jugada magistral del presidente. La presencia del CODI en Canindeyú para Senat fue estratégico y fundamental. Los trabajos que estamos haciendo con ellos son... Por la tecnología que usan también es importante. No es ni la tecnología, Carlos, la demostración de fuerza a través de los recursos humanos. Hicimos ya erradicación de cultivo de marihuana en la zona que él manejaba, incautación de vehículos, MAU, hay muchísima presencia ahí, CODI, Senat. De hecho, Senat tiene sus recursos humanos trabajando mano a mano con la gente del CODI en Canindeyú. Qué bueno. Es necesaria la presencia del Estado en esos lugares. Es muy necesaria. Sí, ese lugar ya era un descontrol realmente. Hasta que se intervino. Efectivamente. O sea, hay que darle mérito a la Senat en ese sentido,
Después de ese procedimiento, de esa operación de Ignis, eso se tranquilizó, se calmó mucho más. Y sí tuvimos ese pequeño incidente del helicóptero donde le balearon al helicóptero, pero metimos más presión ahí. La última pregunta, ministro. ¿Ustedes tienen alguna información de que Marcet podría estar detrás del asesinato de Pechi? Demasiadas hipótesis. Pero hay alguna información, no tienen nada que jurídicamente no hay nada. No hay nada. No hay nada, Carlos. Perfecto. Conste que lo que yo te digo es lo que manejo con los pocos amigos que me quedan en el Ministerio Público, que hablo todavía con uno que otro. Y me comenta que no, esa es una teoría que saltó, ¿verdad? Pero no. Pero no se puede confirmar. No. Ajá. Bueno, ministro, éxitos y más éxitos. Que sigan dando buenos golpes y que sobre todo logren impedir el ingreso de la droga a Paraguay para que Paraguay deje de ser el centro de distribución de la droga. La única forma de desalentar esto, Carlos, es demostrando que queremos trabajar, es con trabajo. Si nosotros combatimos esto de la forma que estamos combatiendo, vamos a desalentar por lo menos un poquitito más y vamos a seguir trabajando. Perfecto. Y vamos a seguir sacando resultados. Ojalá, éxitos y fuerza, ministro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. El doctor Khalil Rashid, ministro de la Senat. A la vuelta de la pausa con alguien que estuvo trabajando con el ministro Rashid, el economista Óscar Orué de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Con él también vamos a hablar de este tema. Ya volvemos. Bien, vamos hasta la Expo porque allí se encuentra Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios. Está en compañía de Osmar Henry, nuestro compañero del noticiero. ¿Qué tal, Osmar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, toda la teleaudiencia. Así es, estamos, te cuento, en el mejor stand de la Expo del sector público, aquí en Mariano Roca Alonso, en compañía de Óscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y primero le quería consultar, muy buenas noches, primeramente, ¿qué tenemos en este stand para la gente? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también para Osmar y bueno, también a toda la teleaudiencia de Unicanal. Bueno, este stand básicamente fue diseñado de tal manera poder hacer una atención a la ciudadanía, a los contribuyentes. Tiene una área de asistencia al contribuyente para el sector de impuestos internos y también para el sector de operaciones aduaneras. Tenemos un escáner que fue donado por Taiwán. Tenemos una lancha que reacondicionamos cuando asumimos esta nueva dirección nacional. Y tenemos un centro de capacitación para 40 personas aproximadamente que está arriba. Y tenemos también dos atracciones muy interesantes. Nuestro robot que interactúa con la gente, que ahora ya lo desconectamos, ¿verdad? Porque estuvo todo el día atendiendo. Y también nuestro dron, ahí creo que están viendo en imágenes, el dron que justamente usamos para el combate al contrabando, porque tiene imágenes térmicas y también imágenes en este caso nocturnas. Entonces con eso podemos hacer una lucha más fuerte al contrabando. También, como decía, suele venir nuestros canes, nuestros perros, Freya y Francia, que son canes entrenados en Colombia para justamente la lucha contra el narcotráfico, Carlos. Y también Osmar. Qué bueno, y eso que está sobre la mesa, ¿es el premio al mejor stand? Exactamente, Carlos. Este es nuestro premio. Hoy recibimos el mejor stand del sector público. Fue realmente difícil la premiación porque habían muy buenos stands, pero bueno, nosotros pusimos acá también con funcionarios, todos funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que están atendiendo a la ciudadanía, a los contribuyentes y con la mejor onda y sobre todo explicando qué es lo que es la DENIT, porque muchos todavía no saben qué significa DENIT. Algunos creen que aduana es o que es tributación, entonces explicamos a la gente qué es, cuál es la diferencia y bueno, muchos también están comenzando recién ahora a saber de la existencia de esta Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Qué bueno. Ahora vamos a lo que nos convocaba ahí desde la Expo. ¿Cómo hicieron para descubrir qué pasó en Cacupemí? ¿Cómo la droga puede llegar hasta allí? ¿Y cómo es que se dieron cuenta de que había droga en uno de los contenedores?
Bueno, este es un trabajo, en primer lugar, Carlos, de inteligencia. Nosotros ya teníamos identificado con un trabajo con la Senat de que había una probabilidad alta de que íbamos a encontrar, en este caso, cargas contaminadas. No sabíamos qué empresa, cuándo, en qué puerto, eso no se sabía. Lo que sí se sabía era que había una gran probabilidad de que pueda de alguna manera estar contaminada cargas, y estamos hablando de kilos importantes como al final fue. En ese trabajo de inteligencia, que no puedo comentar tantos detalles porque justamente no queremos también descubrir todo el trabajo que hace el equipo de vigilancia aduanera y también de el área de inteligencia tributaria aduanera. Son dos direcciones dentro de la DENIP que trabajan en coordinación con diferentes agencias internacionales, también con otros organismos como SIU, la policía, en este caso particular con la Senat, y con otras instituciones también. Entonces, realmente fue un trabajo muy fino, muy delicado, y que al final dio con la carga más grande de droga en un puerto paraguayo, a punto de salir con destino a Bélgica, específicamente a Amberes, al puerto de Amberes en Bélgica. Y bueno, definitivamente creo que estamos combatiendo no solamente la evasión y el contrabando, sino también estamos colaborando en el gobierno para hacer frente a un flagelo que perjudica desde todo punto de vista al Paraguay, como es en este caso el narcotráfico. Ahora, y como director también de aduanas, don Oscar, ¿qué es lo que puede hacer la DENIT para evitar que la droga ingrese a Paraguay? ¿Qué se necesita en las fronteras por donde viene camuflada también la droga? ¿Qué se precisa para evitar? Porque está bien, hoy se decomisa 4 toneladas de la droga, pero ¿qué se puede hacer para evitar que ingrese tanta carga, tanto cargamento de droga que después es distribuida al resto del mundo? Justamente eso el presidente lo abordó a nivel gobierno y se está trabajando. Seguramente mañana o esta semana vamos a estar anunciando noticias muy importantes relacionadas a eso. Pero lo cierto y lo concreto es que estamos colaborando también en información de inteligencia con las demás instituciones, sea fuerzas militares, Policía Nacional y lógicamente la Senat, que están trabajando para empezar a luchar contra esa situación que es el ingreso, porque sabemos que Paraguay no es un productor de cocaína, entonces evidentemente esto llega de otro sitio. Entonces ese trabajo se está realizando ya, y seguramente vamos a tener más novedades en poco tiempo, pero lo cierto y lo concreto, Carlos, es que el presidente de la República está muy preocupado y ya no estamos ocupando eso. Creo que con las reuniones que tuvimos en estos días también vamos a tener más novedades en poco tiempo. Ojalá, porque es lo que hay que evitar, que ingrese la droga. Anteriormente nos decían los agentes de la Senat que solo el 10% del total de la droga que ingresa a Paraguay y después se envía otra vez al exterior es lo que se decomisa. Entonces es prácticamente como una comisión, lo que se decomisa es prácticamente una comisión que tienen que pagar los grandes distribuidores de drogas que utilizan a Paraguay para venderlo al exterior, ese 10%, don Oscar. Entonces, ¿qué es? Por eso te vuelvo a insistir, ¿qué, por ejemplo, podrían hacer en poco tiempo para tener mejores resultados? No solamente trabajar en inteligencia en relación a la pregunta específica, Carlos, sino también dotar de herramientas, no solamente tecnológicas, sino también de fuego, en este caso, mayor armamento, un mayor trabajo de la parte militar y policial, también contar con aviones de última generación para poder luchar contra este flagelo. Creo que eso va a permitir también ayudar a las agencias especializadas, como lo que es Senat, como lo que es las fuerzas militares en sus diferentes armas, poder justamente hacer un combate más frontal contra el flagelo que afecta. Lo bueno es que hemos podido detectar como gobierno a través de las diferentes agencias este caso que fue un trabajo entre la Senat y la DENIT,
y estamos hablando de la carga más importante. Lo bueno es que por lo menos hasta este momento no hemos tenido reporte de que se ha encontrado cargas contaminadas en otros puertos salidas desde Paraguay. Ujú. Entonces, eso creo que es un detalle no menor que hoy justamente nos demuestra que el trabajo que empezamos el 15 de agosto con este nuevo gobierno está dando resultados. Ahora, ¿y esta empresa que se dedica a la importación de otro producto que no sea azúcar, pero casualmente ahora envía azúcar, quiere enviar azúcar a Bélgica? Bueno, ¿qué se sabe de Chococue? Porque ya se dio a conocer el nombre de la empresa que envía este cargamento a Bélgica. ¿Qué es desde la DENIT, qué es lo que se sabe? ¿Paga sus impuestos? ¿Está al día con sus impuestos? ¿Es cierto que cambiaron de dueño o no? ¿Qué se sabe, don Oscar? Bueno, la empresa nosotros ya teníamos detectado anteriormente, se hizo una investigación, pero no se encontró indicios o pruebas que podían suponer, en este caso, la contaminación. Ahora, lo cierto, lo concreto con relación a este caso particular, Carlos, es que ya está toda la información en manos del Ministerio Público. Hemos trabajado también coordinadamente con ellos. El fiscal general del Estado estuvo en el puerto Cacupemí, un poco también apoyando a toda la gestión que hace el Ministerio Público y al fiscal interviniente, a los dos fiscales intervinientes en este caso, y que lógicamente no podemos mencionar tantos detalles porque sigue esto, la investigación recién empieza, esto es solamente una parte, y como ya lo decía también el ministro Jalil Rachid, en la incautación, no nos vamos a quedar solamente con la incautación, también ya se tienen las personas que están involucradas e indicios de más personas en este hecho en particular. Así es que seguramente el Ministerio Público, en base a su competencia, más adelante va a tener también resultados respecto a eso. Pero estamos empezando, estamos hablando de que recién el lunes pudimos descubrir, el viernes llegó la carga al puerto por un trabajo de sistema de gestión de riesgos, se ordenó la inmovilización de esa carga. Justamente se ha podido establecer un monitoreo ya online de estos 4 containers y se procedió el lunes ya a abrir y hacer la prueba. Una vez que se confirmó cocaína pura, se dio aviso, se dio alerta al Ministerio Público y ahí ya todo el proceso ya estuvo a cargo del fiscal que está interviniendo y que de alguna manera hoy ya toda la cabeza del proceso está a cargo del Ministerio Público, nosotros estamos colaborando con ellos y que también avisamos o advertimos a nuestros pares en Bélgica de quién es la empresa que iba a recibir esta carga. Ahora, ¿y qué se sabe, cambiando de tema, qué se sabe de las armas que ingresaron en partes? 33 fusiles de los más nuevos en el mundo. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de eso? ¿Era para ser usado acá por la gente que está dentro del crimen organizado ya operando en Paraguay o era para la exportación? ¿Qué se sabe acerca de eso, don Oscar? Ese detalle no se conoce aún porque también pusimos a conocimiento del Ministerio Público. Lo que sí sabemos es que son 2 consignatarios de las cargas que se trajeron de Miami. Si bien eran por couriers diferentes y consignatarios diferentes, sabíamos que uniendo las piezas sabíamos que estamos hablando de la misma arma. Evidentemente lo que trataron de hacer es camuflar con productos legales que estaban importando y que por suerte lo pudimos descubrir en base a los controles que hacemos en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Y bueno, hoy ya está también en manos del Ministerio Público y de la DIMABEL. Ahora, pero sí, ya se tiene quiénes son los consignatarios, o sea, quiénes iban a recibir esa mercadería. También todo lo que tiene que ver con la dirección, con los datos y también el courier o la empresa de courier, que son 2 empresas courier que trajeron en cargas diferentes, pero el mismo día. Entonces, evidentemente, esto estaba ya armado de tal manera a poder ingresar sin que se percatara
el control aduanero. Pero ahí sí funcionaron los escáneres en el sentido de que se pudo ver el contraste entre los tipos de productos que se estaban importando y declarando versus lo que al final, cuando se abrió, se confirmó, ¿verdad? Ahora, Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que es cocaína, como estaba mezclado con productos orgánicos, es más difícil la detección. Claro. O sea, y encima hay que tener en cuenta que ya no trajeron por panes, sino que lo que trajeron es a granel. Entonces, dentro de una bolsa de 35 kilos, pusieron una bolsa de 25, que era solamente cocaína, y le llenaron con azúcar. Entonces, evidentemente iba a ser más difícil poder detectar eso solamente a través de una imagen. Y eso es importante también aclarar, Carlos. La detección se hace a través de diferentes medios. El escáner es uno de los medios que se utilizan para poder, de alguna manera, contrarrestar o verificar los datos que se tienen declarados. Y hay otros indicios, lógicamente no voy a mencionar cuáles, que nos permiten, o variables que nos permiten a nosotros poder perfilar el riesgo. En ese caso sí podemos mencionar que son casos, por ejemplo, más sensibles. Estamos hablando de harina, estamos hablando de almidón, estamos hablando de azúcar en este caso, o también carbón. Entonces, lógicamente, se hacen controles más exhaustivos en este caso. Los que recibieron las cargas de armas, ¿se dedican a la compra-venta o la venta de electrodomésticos acá en Paraguay o no? No, son personas que no tienen vinculación con comercio propiamente, son personas que simplemente pidieron o consignaron la importación de esos productos a través de una empresa de courier y lógicamente eso, como te decía, ya tiene a cargo, no es una empresa particular en este caso, a diferencia de lo que es el envío de la droga que hemos incautado. Y esas personas no se dedican al comercio, simplemente compraron. Son personas que solicitaron, como de repente hay muchas personas que solicitan a través de courier el envío o la importación de productos a través de estas empresas de courier y lógicamente se trata de hacer un despacho simplificado cuando son cargas menores. Lo que llamó la atención en este caso es, uno era el pesaje, dos, el precio del flete con relación a lo que se importó, que una de las partes eran, por ejemplo, estas máquinas purificadoras de aire, ¿verdad? Entonces, eso llama la atención porque se dice, bueno, ¿por qué el flete es más caro que el propio producto, verdad? Entonces, cuando sabemos que aquí en Paraguay hay ese tipo de aparatos o en este caso de máquinas, entonces eso llamó la atención del área de vistoría de la gerencia de aduanas y se ha pasado por el escáner y después se hizo la apertura y la verificación correspondiente. Pero lo bueno, nuevamente, Carlos, es que lo pudimos detectar justamente el mismo día que detectamos la carga de cocaína. El tema de la droga, sí. Y aparte, esto también revela algo. Hay grupos que se están armando. ¿Perdón? No, esto revela algo, que hay grupos que se están armando y fuertemente se están armando con este tipo de ametralladoras, estas que vinieron en partes. Y bueno, entonces eso debe ser un llamado también de atención para la propia policía o los organismos de seguridad, porque evidentemente algo grande se está preparando, por eso esta gente está comprando armas de este tipo, Oscar. Hay que recordar, Carlos, que el gobierno del presidente Santiago Peña ha decidido suspender la importación legal de armas. Entonces, definitivamente ya comienzan a modificar la estrategia de ingreso de este tipo de mercaderías y lógicamente tratan de meterlo a través de esta forma que es simplemente contrabando. Entonces, nosotros también estamos preparados a poder luchar contra estos flagelos. Y tratamos de actualizar, modificar las estrategias y los mecanismos para que sea más eficiente el trabajo que hace la DENIP. Ajá. Bueno, está bien. Hasta acá llegamos con este tema. Vamos al tema económico, en donde sos un capo también. ¿Por qué hay una diferencia tan grande de ingresos tributarios en el mismo periodo entre un año y otro? ¿Qué cambia? Porque la situación es básicamente la misma. La situación en general es básicamente la misma, pero ¿por qué tamaña diferencia? ¿Qué pasó? La gente no rendía todo lo que tenía que rendir,
cobraba más, es decir, no cobraba todo lo que tenía que cobrar. ¿Cuál es la explicación para una diferencia de 600, ¿cuánto? 600 millones de dólares. 648 millones de dólares hasta junio. Y bueno, ¿cuál es la explicación? Bueno, ahí, Carlos. Sí, claro. La explicación es que se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Esa es la explicación más fácil y más sencilla. Pero realmente dentro de eso hay un gran trabajo de todo el equipo, ¿verdad? Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estamos hablando de la fusión entre aduanas y tributación y estamos haciendo cambios también de paradigmas, de mecanismos de recaudación, de control. Hemos tenido un cambio en la estrategia de las aduanas, especialmente pusimos gente más competente, en el cual miramos un poco su trayectoria, su conocimiento, su responsabilidad y sobre todo su integridad, porque en un lugar tan clave como es la gerencia de aduanas, es importante que las personas que estén sean personas que están comprometidas con el país. Entonces, eso creo que es un factor clave. Y los controles. Controlamos no solamente las cargas que ingresan, sino también controlamos a los que controlan. Entonces, eso nos permite también tener un sistema de gestión de riesgo mucho más eficiente desde el punto de vista de qué mercadería se trae, cuánto se trae y sobre todo que ya no exista lo que anteriormente encontrábamos. Y te doy un caso, Carlos, donde podemos definitivamente visualizar ese cambio que hicimos. Ni bien asumimos, empezamos a hacer controles entre el flete y lo que tiene que ver con el seguro versus lo que declararon. Entonces cruzamos esa información y ahí nos dimos cuenta de que había una diferencia muy importante, ¿verdad? Lógicamente, algunas empresas le pagaban al flete y el seguro sobre un valor, sobre un precio, y ante la administración aduanera declaraban otro monto. Entonces cruzamos eso y comenzamos a hacer los controles. Es solamente esa actividad o ese procedimiento nos permitió recuperar una gran cantidad de recursos y comenzamos a cambiar las estrategias de control. Entonces cambiamos gente, establecimos mejor tecnología, el combate al contrabando fue realmente todo un éxito, hemos incautado más de 17 millones de dólares en estos 10, casi 11 meses. Entonces eso es lo que hicimos diferente y con apoyo, el apoyo político es fundamental, Carlos. El presidente de la República nos da el apoyo suficiente como para poder tomar decisiones sin importar la presión externa que siempre digo que existe o que puede existir en estos cargos. Ajá. A ver, como sos tan hábil en responder, te cambio un poco la pregunta y a ver si me haces la aclaración. ¿Cuánto más, si hiciéramos la separación otra vez de aduanas y tributación, cuánto más en 6 meses mejoró tributación y cuántos más en 6 meses mejoró aduanas respecto del mismo periodo del año pasado? Bueno, ahí el que más mejoró fue la Gerencia General de Aduanas, en comparación a lo que normalmente recibía. De hecho, tuvimos números récords en esa gerencia. Y con relación a lo que creció, lo que es la gerencia hoy de impuestos internos, es un porcentaje razonable de lo que teníamos, un promedio de 15%, casi 20%. Y el promedio en la gerencia de aduanas llega a casi 30%. Ahora, tributación tiene algo que ver con las empresas que no legalizan a sus empleados en IPS, por ejemplo, o en el Ministerio del Trabajo. ¿Hay alguna información que maneja el DENIT en ese sentido? Bueno, nosotros hemos firmado un convenio con el IPS para poder mejorar la gestión del mismo. Eso también fue una solicitud del presidente de la República. El convenio básicamente tiene 3 ejes estratégicos. Uno que tiene que ver sobre la tecnología. Nosotros vamos a recomendar el uso de tecnología. El segundo tiene que ver con el mecanismo de fiscalización, ya cambiar ese mecanismo que era que el auditor o el fiscalizador vaya a la empresa y comience a
hacer supuestamente el control, eso se presta Exacto. mucho a corrupción. Nosotros hemos cambiado eso ya hace tiempo. Y en tercer punto tiene que ver con el intercambio de información, ¿verdad? Los datos que tiene la DENIT son muy importantes y ese intercambio de alguna manera va a permitir que IPS pueda hacer un control más eficiente de lo que es el aporte obrero patronal, que es justamente uno de las principales deficiencias que tiene todavía IPS y que hoy está luchando para recaudar más. Ujú. Bien, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo espectacular. Felicitaciones por el stand, felicitaciones por el trabajo que estás logrando también, por estos últimos decomisos, y que todas las instituciones del Estado ojalá trabajen en coordinación para evitar que sigan ingresando productos de contrabando por las fronteras y también que el crimen organizado pierda la batalla contra el tráfico de drogas y que se elimine, que no ingrese al Paraguay más cocaína y que disminuya la cantidad que está ingresando. Ese sería un golazo si a lo largo de este gobierno pudieran conseguirlo. Vamos a trabajar para eso, Carlos. El presidente de la República está muy consciente de todo lo que tenemos que hacer y estamos teniendo un fuerte apoyo de él para poder lograr mayor eficiencia en todas las instituciones del gobierno. Por darte otro número que no te mencioné, más de 200 millones de dólares fue el perjuicio que causó justamente este operativo que hicimos el lunes y que, como te decía, fue la carga más grande incautada de cocaína. Sí, efectivamente es así. Bien, un abrazo, Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Saludos, Carlos, a toda la teleaudiencia de Unicanal, del Péndulo. Lastimosamente no pude estar con ustedes ahí, pero gracias por venir hasta nuestro stand y conocer aquí en la Expo. Mañana tenemos una tarde con niños, vamos a capacitar a niños, vamos a jugar con ellos, van a estar también nuestros canes antidrogas, así que le invitamos a la gente que pueda venir. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias, por favor, a Omar Henry por acompañarnos en esta tarea, estar allí para que esta entrevista pudiera ser posible. Gracias, Omar, por el aguante. Muchísimas gracias, realmente de corazón. Gracias, Henry, también. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y a la vuelta de la pausa estaremos con el ingeniero Héctor Cristaldo de la UGP. Ya volvemos. No lo pedí. ¿Qué tal, ingeniero Héctor Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches para la audiencia, para vos. Gracias por venir, ingeniero, y gracias por aceptar el cambio de horario también. Te agradezco de corazón. No, sin problema. Un gusto estar aquí y bueno, estamos a disposición. Bueno, ¿qué pasa en el norte del país? ¿Y qué pasa con los cultivos? ¿Qué pasa con la soja, con el trigo en el norte del país? Porque la sequía parece que afectó bastante a los cultivos en el norte. Bueno, el norte está con una característica especial que causó un daño enorme, porque la sequía del 2022 fue general en todo el país fue afectado. La cosecha de soja tuvo como nunca un promedio que no llegaba a 1.000 kilos por hectárea a nivel nacional. Todos fuimos afectados, pero el año pasado en la región sur y centro del país ya se dio una recuperación. Sí. Los niveles, la producción de soja total en el 2022 fue 4 millones de toneladas. El año pasado ya fue 9 millones y medio. Este año estamos llegando a las 10 millones de toneladas. Es decir, si miras en forma global, hay mayor producción. Pero el norte, el año pasado tuvieron también un impacto de déficit de lluvia y este año se volvió a repetir por tercer año. Y con el agravante de que en el 22 por lo menos en la safriña de maíz se pudo tener una muy buena producción y amortiguó, no cubrió todo, pero amortiguó las pérdidas que se tuvo con la soja. Ellos este año, es decir, el año pasado tuvieron problemas con la soja en zafra normal y el maíz. Y este año se vuelve a repetir los dos fenómenos. Concepción se declaró en estado de emergencia, ¿verdad? Los dos cultivos. Y son 4 los departamentos. San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú los más afectados. Y en la producción total, ¿cuánto representaban ellos en ellos son más o menos un 15% más o menos de la producción. Pero 15% de la producción total. Sí, San Pedro es el que tiene mayor superficie
Canindeyú, pero no todo Canindeyú fue afectado, más el Canindeyú bajo. San Pedro, que tiene casi 380.000 hectáreas, es el más afectado, donde hay también una alta participación de pequeños productores de la agricultura familiar en la producción de grano, que se fueron incorporando en un proceso que lleva ya casi 15 años y es su principal fuente de ingreso. En San Pedro este año ya se ve el efecto acumulativo de 2 años malos, porque hubo una disminución de área de siembra en 60.000 hectáreas menos. 60.000 hectáreas menos en San Pedro como efecto de esa descapitalización del productor. El gobierno tomó las medidas que correspondía a Banco Central, el ministro de Economía... refinanciaron todas las deudas. Y el Banco Central se sensibilizaron y dieron las condiciones refinanciadas sin penalización. Exacto. Y quedó un grupo más afectado que está en este momento en negociaciones y bien encaminadas para una refinanciación de 7 años y con condiciones que le permitan seguir trabajando. Lo importante es que la gente, a pesar de las pérdidas, pueda seguir trabajando y cuando viene un buen año se recupera y empieza a salir del dolor de cabeza. ¿Cada cuánto tiempo? Porque esto pues reiterativo cada cierto periodo de tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se produce una situación así en el Paraguay? Y es cíclico, pero varía, ¿no? Es matemática. En el 2005 fue un año malo. 2009 fue un año también malo. El peor de todo hasta el 2022 fue el 2012, donde el promedio fue 1.650 kilos por hectárea, que era impensable en ese momento. Después vino el de 2019, otro periodo de déficit de lluvia que afectó también el volumen de producción. Y la del 2022, que es la peor crisis en el campo, porque fue una seca en un momento en que la planta tiene su mayor exigencia de agua, faltó el agua y ahí la producción cayó como... Bueno, y ahora el río Paraná está en estado de emergencia también. Sí, todo ese déficit, tanto en la cuenca alta como acá, se está sintiendo en los niveles de navegabilidad de los ríos y eso genera sobrecostos y pérdida de competitividad para nosotros que somos un país mediterráneo y dependemos muchísimo del río para todo lo que sale como para todo lo que entra. Sí. Entonces, combustible viene 100% por esa vía y le complica todo el sistema logístico esa dificultad de navegación. ¿Y la logística cuánto es en todo el negocio de los cultivos? ¿En qué sentido? Y en el costo total de la compra-venta, lo que nosotros podemos decirte desde el punto de vista del productor, yo no conozco en detalle los otros eslabones, pero para el productor es muy sencillo el cálculo. Se toma como referencia el precio de Chicago, pero a Chicago no se vende a otros destinos. Entonces, lo que se establece y se negocia muchas veces es lo que le llaman el premio, que es un descuento que el productor se le hace del precio de Chicago al productor y eso es lo que él recibe. Y eso normalmente está 35, 40, 50 dólares, dependiendo de las condiciones y las circunstancias. Y este año estuvo realmente alto, 105, 110 dólares llegó y después bajó a 80, por ahí estuvo. Eso hizo, junto con porque se dieron dos fenómenos. El precio cayó en relación al año pasado, casi 150 puntos menos está recibiendo el productor, y subieron los costos. Entonces, con una producción de 10 millones de toneladas, 150 puntos menos, son 1.500 millones de dólares que dejó de entrar al país y al productor, al campo, para dinamizar la economía. Eso se siente también es uno de los componentes de la escalada del dólar. Y como el precio no era del agrado del productor y tenía la expectativa de que mejore, se dio un fenómeno de que este año no se cerró temprano mucho volumen de soja, que normalmente para diciembre, enero está bastante más, 60% vendido. Este año se atrasó y se empezó a vender fuerte recién en marzo, abril,
para pagar los compromisos que vencen en abril-mayo. Y todo eso redondea en un año complicado y muy complicado para el norte, para las otras regiones complicado desde el punto de vista productivo, no, pero sí desde el punto de vista financiero y comercial. Y ese costo de salir del país es lo que está también contemplado la logística de chacra a silo, de silo a puerto y de puerto a puerto, ultramar y destino. Y ahí en ese premio está embutido todo. Embutido todo, sí, se entiende. Bueno, pero como si faltara más, ¿qué pasó? ¿Por qué hay esa disputa entre la ARP y los industriales? ¿Y de qué manera eso afecta a la UGP? Bueno, realmente esa es una disputa que tendrían que clarificar ellos, porque son los afectados directos. Mirando nosotros como productores, fundamentalmente, yo soy productor, es una preocupación que dos eslabones importantes de la cadena cárnica estén con ese nivel de desacuerdo, y el detonante es la caída de los precios. A ver, ¿por qué caen los precios? Y ahí está el problema, porque dicen que los frigoríficos le están fijando los precios a los productores. Entonces ahí viene la caída de precios y están sumamente enojados los productores. Hay mucha molestia en el sector agropecuario con el tema de los precios. No hay un mecanismo claro, como tenemos nosotros cierta claridad al usar un precio de referencia de Chicago. Claro. Acá no hay un precio de referencia y cada exportador tiene sus precios que consiguió, pero eso no se está transparentando lo suficiente como que el productor pueda evaluar y tomar sus decisiones. ¿El gobierno puede intervenir en poner orden en eso o no? El gobierno de poder puede, pero generalmente las intervenciones del gobierno no son beneficiosas a la larga, porque es como el elefante en el bazar. Se va metiendo. Mete y rompe toda la cristalería. Entonces, creo que el gran desafío es que los actores principales nos sentemos todos a conversar y encontrar un mecanismo que dé certeza, transparencia, confianza, porque lo que no hay ya es confianza y eso es muy difícil hacer negocio en un escenario de desconfianza. Volver a reconstruir esa confianza y entender cómo se establecen los precios. Tal vez la bolsa de productos pueda ser una instancia donde se pueda converger, transparentar los contratos y entender cómo se nivelan los precios, porque también hay oscilaciones que corresponden al mercado. Y hay otras oscilaciones que no cierran con ese número y generan la desconfianza. Entonces lo que está faltando es definir un mecanismo que dé certeza. Totalmente, porque nadie quiere trabajar para perder plata. Exactamente, ¿no? Y son dos frigoríficos nomás. ¿Cómo es posible? ¿Qué poder tienen que tener para fijar ellos, dos frigoríficos de los tantos, para fijar los precios y tener así en ascuas a los productores pecuarios? Mira, cuando hay un mercado cautivo, cerrado nuestro, que somos mediterráneos, hay más frigoríficos. Ahora, el mayor volumen concentra un par de frigoríficos y la gran pregunta es ¿por qué los otros frigoríficos permiten? No muestran una diferencia? Son preguntas. Yo no califico ni descalifico a nadie. Creo que el trabajo es converger, sentarse y analizar con la mayor frialdad posible los mecanismos que pueden ayudar a generar transparencia, certeza y confiabilidad en el tema. Entonces ahí vamos a poder definir realmente si... Pero son tan poderosos esos dos frigoríficos. Es que cuando uno tiene una mayor capacidad de compra, incide siempre. Era Petropar antes, definía los precios. Ahora hay un libre mercado, pero hay empresas más grandes en el tema combustible que
marcan tendencia. La misma cosa ocurre acá. Entonces las empresas más grandes marcan la tendencia. Y lo que hay que ver es que esa tendencia tenga indicadores transparentes, claros, que generen... Ahora, que no se mate uno de los principales factores de ingreso al país. No se puede crecer un eslabón a costa del otro. Eso, este es como un viaje. Estamos todos en el mismo. Eso a los propietarios de los frigoríficos. Estamos todos en el mismo barco y tenemos que viajar todos cómodos. O si no, nos va a agarrar mal de barco, que es lo que nos está agarrando, y empiezan los conflictos. Yo creo que es el momento de, si en algún momento hay que parar la pelota, sentarse a hablar seriamente y diseñar los mecanismos que den certeza de que los precios son transparentes y no están siendo manipulados ni artificialmente. Porque esa es la percepción. Y hay que romper eso con mecanismos que muestren cómo se fijan. Nosotros tenemos Chicago, el premio siempre también genera esa discusión y esa desconfianza, pero en el fondo, analizando, hay indicadores que te dicen si está o no dentro de lo razonable, y hay momentos en que no está dentro de lo razonable, pero la mayor parte del tiempo está dentro de lo razonable. Entonces, ese mecanismo y esos indicadores está faltando en el mercado de la carne para que la gente trabaje tranquila y tenga certeza de que no le están complicando la vida tirando abajo artificialmente el precio. Esa es la sensación, y es la sensación que hay que superar con transparencia, con diálogo y en un momento en que estamos logrando colocar la carne en muchos mercados nuevos en Estados Unidos, que te va a dar un plus extra solamente porque colocás ahí, en Canadá también, viene esto. Y bueno, la dinámica de la vida es así. Por un lado, avanzás en un frente y en otro te complicás. Porque hay multivariables en este tema de la producción que no es fácil. Pero hay que escucharle al sector ganadero, hay que palpar su sentir, entender eso y tratar de encaminar una solución entre todos. Y para mí pasa por mecanismos, indicadores claros y transparentes de cómo se generan los precios. Bueno, ¿y cómo está el tema de la Unión Europea? De la famosa ley, creo que 1155. La 1115, la Unión Europea sigue en su línea. El gobierno paraguayo ya definió una posición. El gobierno paraguayo sí. Había mucha incertidumbre, habría dos amenazas. Uno era que se introduzca la 1115 dentro del acuerdo Mercosur-Comunidad Europea, sí, y eso a Paraguay y a toda la producción paraguaya le dejaba descolocado, porque hacer un convenio internacional iba a estar por encima de nuestras leyes, y la 1115 tiene contradicciones con nuestras leyes, hay conflictos. Eso fue la mayor preocupación, y ahí tenemos que valorar el trabajo del gobierno y en especial de Cancillería. El equipo negociador hizo un muy buen trabajo. El presidente en Brasilia dijo Yagualema y se pudo frenar esa parte. Después viene el tema de la cooperación europea, que siempre está la desconfianza de que sea un caballo de Troya. Sí. Se dice una cosa y por debajo viene otra. Y la duda era que a través de esa cooperación se genere un sistema que sea obligatorio, sí, dentro del proceso de los procesos administrativos del Estado paraguayo o en una ley. Eso se aclaró muy bien el presidente, el ministro de Industria, en una reunión en OENAU, en Colonia Unida, donde se le hicieron preguntas directas y las respuestas fueron directas y claras. Y lo más importante de todo eso, que generó la, digamos, tranquilidad, sin bajar la guardia del sector, porque no depende del gobierno, también Europa trabaja. Sí. Entonces, generó es que no va a ser un sistema obligatorio, va a ser un sistema voluntario. Es decir, el productor puede optar o no por incorporarse al proceso. Es decir, claro. Entonces, ahí... El que no se incorpora no vende a Europa. Se acabó. Se acabó. Pero lo que
era complicado si se ponía como un sistema obligatorio para todos los mercados que aún no exigían eso. Entonces, ahí se salvó esa diferencia. El presidente le designa al ministro de Industria como coordinador de todo el proceso de diseño de mecanismos, sistemas de identificación de los productos para garantizar la identidad desde el origen hasta el destino y la creación de una plataforma. Ahí se incorporaron también técnicos del sector privado para trabajar con el sector público. Están trabajando y esperemos a ver cómo avanza y termina esa tarea que está a cargo del ministro de Industria, y una vez que tenga eso definido hay que poner a prueba y testar con la gente que voluntariamente quiera hacer el procedimiento. ¿Y ustedes en la UGP? ¿Cuál es la posición de la UGP en concreto? Para nosotros, si es voluntario, no hay problema. El que quiere, no le podemos prohibir al que quiere, pero tampoco le podemos obligar al que no quiere. Primera posición. Segunda posición, para nosotros, el reglamento 1115 no es más que una medida unilateral. Intervencionista. De la Comunidad Europea, que quiere poner reglas de juego unilaterales que no se adecuan a nuestras circunstancias, no valoran el trabajo que está haciendo sostenible, que está haciendo Paraguay en su proceso de desarrollo, y nos descalifica sin conocer nuestra realidad. Y bueno, ¿y qué nuevos mercados se pueden explorar? Mercados hay muchos. Nosotros, por suerte, si vendíamos piedra o cascote, a lo mejor teníamos problemas de mercado, pero vendemos comida, alimentos, y eso el mundo quiere y se va a conseguir colocar. Ya estuvo el ministro de Industria en Indonesia, Singapur, en Asia. Hay demanda por lo que Paraguay produce. Sí, es cuestión de gestión. Nos dijeron que Camboya y otros mercados nuevos se abrieron también para Paraguay. Así como la carne se abrió Canadá, se abrió Estados Unidos, a lo mejor no son importantes en volúmenes, pero sí como certificación de calidad de un proceso de producción sostenible, inocuo y de buena calidad, que permite golpear otras puertas para abrir nuevos mercados. Entonces, esa es la tarea, mirar otros mercados, porque si Europa con su metodología te genera un sobrecosto y vamos a ir usando el precio de Chicago nomás para los granos, ¿dónde está la ventaja? La relación costo-beneficio tiene que haber, o si no, claro, no se está buscando un socio comercial para hacer negocio. Se está buscando un proveedor en condiciones asimétricas. Bueno, Taiwán volvió a aumentar su cupo de compra de carne porcina y de pollos también ahora. Sí, Taiwán fue el salvavidas para la producción porcina en Paraguay, vamos a ser realistas. Porque normalmente iba en forma mayoritaria a Ucrania. Con la guerra eso se complicó y venía negro el panorama hasta que se abrió ese mercado. Y bueno, hoy está siendo el motor que está acelerando la producción porcina y ojalá consolide el posicionamiento como exportador de carne ave también en Paraguay. Paraguay tenemos mucho potencial y tenemos que trabajar juntos, sector público, sector privado, y buscar los mejores mercados con los mejores precios. Eso va a ayudar también en el tema de la carne. Ahora, ¿y la situación de Argentina, cómo está y de qué manera eso afecta a la soja, al trigo y a otros granos? Argentina está en un proceso de reajuste y reacomodos. Sí. Pero mucha resistencia. Todavía no tocó el tema de retenciones. Ellos siguen teniendo sus retenciones y eso les afecta, les frena el crecimiento de su producción. Si ellos no tuvieran ese freno, su producción sería mucho más grande de la que es. Y a nosotros en la carne nos favoreció porque Argentina prácticamente redujo al mínimo su participación en el mercado y Paraguay pudo ir entrando en un mercado importante como Chile. A pesar de que estamos más lejos, Argentina está pegado, podemos entrar ahí y en uno de los mejores precios. Y el otro tema es que como tiene ventaja de no tener retención la soja paraguaya que se procesa en Argentina, están llevando ellos el principal comprador. Es una ventaja, pero es de altísimo riesgo,
porque estamos teniendo casi un 70 y algo % de venta solo a Argentina. Claro. Y eso es una dependencia. Colgarse una sola piola es muy peligroso. Hay que diversificar. Esa es una tarea pendiente. A los argentinos les conviene, nuestra soja tiene mayor contenido de proteína, les sirve para mejorar y al mismo tiempo no tiene impuestos y le permite trabajar su fábrica 60 días antes de lo que trabajarían con la producción de ellos, porque ellos cosechan poco más tarde que nosotros. Toda esa ventaja se está aprovechando, pero no tenemos que depender de un solo... dormirnos sobre los laureles y después hay algún problema. Siempre se acomoda. En el 2009, cuando Cristina Kirchner le eliminó esa excepción para la soja importada, no se vendió nada a Argentina, pero se vendió igual. Claro. Pero ahí es más precio, menos precio la cuestión, pero se vende. Antes, si vos mirás, a comienzos de los 2000, mayoritariamente la soja paraguaya iba por tierra a Paranaguá. No había la flota de barcaza, la tercera flota mundial. Sí. Y cuando entra la soja transgénica, el gobernador de Paraná prohíbe la circulación de soja paraguaya porque se va a contaminar toda la historia que al final pasaron más de casi 20 años y no pasó nada. Sí, no recuerdo la época de las filas de camiones de soja esperando cruzar la frontera. Al prohibir se tuvo que redireccionar por el río y hoy tenemos la tercera flota fluvial a nivel mundial detrás de China y Estados Unidos. Tenemos casi 70 puertos en 50 kilómetros a los lados de Asunción. Si se desarrolló toda una logística, una infraestructura y una cadena de transporte muy importante justamente a partir de una crisis que nos generó Brasil. Exactamente. Entonces tenemos que evitar tener la crisis con Argentina y empezar a diversificarnos planificada, ordenadamente. ¿Y es posible la diversificación? Se puede, todo es cuestión de ir buscando los mercados y viendo las condiciones. Ahora, es más fácil entregar en Rosario, porque ahí ya no tener la complicación del buque de ultramar, pero hay que ver cómo se puede ir por lo menos disminuyendo esa alta dependencia. Bien, ingeniero, qué interesante la charla. Aprendimos hoy mucho contigo. No sé, ojalá. No, aprendimos bastante contigo esta noche. Es importante eso, que la gente entienda cómo se mueve el rubro en el que estás. Por eso te traemos siempre, porque lo haces como si fueses un profesor. Explicar de manera sencilla y fácil de entender. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado ese cambio de horario. Te digo, para nosotros es importantísimo, fue importantísimo. Y ojalá se logren los acuerdos entre los frigoríficos y los ganaderos. Es la tarea. Es la tarea el diálogo y encontrar los puntos de equilibrio para que todos los eslabones en la cadena se sientan cómodos dentro de la actividad. Muchas gracias por haber venido. El ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Y también muchas gracias a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.